Muy buenas tardes. Entonces, vamos, el tema que la compañera Elena, bueno, nos pidió para el día de hoy, la compañera Marta va a hablar de forestal y yo de algunas de las actividades prohibidas por la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, flora y fauna, ¿verdad? Si acaso no me escuchan bien, me dicen para ir hablando un poquito más fuerte o cerrar la puerta o algo. ¿Alguna normativa vinculante a la vida silvestre en el país es la Ley de Biodiversidad? En el artículo 11 establece los principios que rigen la vida silvestre, como es el criterio preventivo, que este criterio es que se reconoce que es de vital importancia anticipar y prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas. O sea, nosotros amparados a la ley, haciendo uso del criterio preventivo, podemos, por ejemplo, girar una orden administrativa o algo para evitar precisamente o prevenir o anticipar esa pérdida o ese daño a la biodiversidad. Después tenemos también el criterio precautorio, o lo que me imagino que muchos han escuchado en algún momento, que dicen indubio pro natura, que consiste en que cuando existe peligro o amenaza de daños graves o eminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento, digamos, asociado a estos, la ausencia, que aunque haya ausencia de una certeza científica, esto no debe de utilizarse como una razón para postergar la adopción de medidas eficaces para la protección. O sea, usted tiene duda, usted aplica, no importa. Entonces, nuestras actuaciones, podemos ampararnos en cualquiera de estos dos, fundamental en cualquiera de estos dos criterios. Otra normativa vinculante, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, en el artículo 3, que establece que se declara de dominio público la fauna silvestre que constituye un recurso natural renovable, el cual forma parte del patrimonio nacional. Asimismo, se declara de interés público la flora silvestre, la conservación, investigación y desarrollo de estos recursos genéticos, especies, razas y variedades botánicas y zoológicas silvestres que constituyen reservas genéticas. Eso nos establece el artículo 3, que habla que la vida silvestre es de dominio público. ¿Qué quiere decir eso? Que es de todos, Nadie es único y exclusivo dueño de lo que es vida silvestre. También existe normativa que regula, más adelante lo vamos a ver, delitos y contravenciones. También tenemos el reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Bueno, no aclaramos que cualquier consulta la podemos ir haciendo. Si alguien quiere intervenir o aportar algo, podemos irlo haciendo de una vez, no importa. Bueno, no sé, Elena, no importa, ¿verdad? Claro que no, eso está a criterio tuyo, Liz. Así que okay. Por mí, si alguien quiere participar, ampliar. Después, es importante, o sea, si vamos a hablar de vida silvestre, ¿verdad? Bueno, en este caso, ahorita vamos a ver fauna silvestre. ¿Qué es y qué no es fauna silvestre? Por ejemplo, unas diapositivas acá que nos enseña, nos muestra qué no es fauna silvestre. Los periquitos de amor, los cocatiel, periquito australiano, el canario común. Todas estas especies no son consideradas silvestres en nuestro país. Tampoco es considerado fauna silvestre los chompipes o pavos, el faisán, pavo real, el finche. Todos estos son consideradas aves de corral. Entonces, muchas veces nosotros no tenemos competencia para estas especies, sino que SENASA. Todas estas especies son ejemplos de que no son animales o fauna silvestre: conejo, cuilo, hámster, búfalo. Esto es para hacerlo un poquito ilustrativo. El cisne, la gallina guinea, que es muy común ver, muchas personas tienen, ¿verdad? El ganso, el pato. Ahora vamos a ver qué sí es fauna silvestre, ¿verdad? Bueno, estas son algunas de las. ¿Qué es fauna silvestre? Son aquellos animales vertebrados e invertebrados, residentes o migratorios que viven en condiciones naturales.
También puede ser que sea un animal, pero haya sido extraído de su medio natural o reproducidos ex situ. Es decir, reproducidos fuera de ese sitio, fuera de ese medio natural en el que siempre ha vivido el animal. También se considera fauna silvestre los animales exóticos, vertebrados e invertebrados, declarados como silvestres en su país de origen. Y animales criados o nacidos en cautiverio provenientes de especímenes silvestres. El que usted tenga en su casa Lisbeth, un animal, perdón. una pregunta. Ajá. ¿Cómo hago yo para saber, digamos, si me gusta un animalillo que no es de acá, ¿verdad? Ajá. ¿Y quién le declara a uno que es silvestre en el país de origen y no es también un animal doméstico El en otro ese día, país de origen? si no me equivoco, ¿verdad? Y me gustaría más bien después aclarar la consulta con la compañera Marisol, pero el otro día vimos algo similar y hay una lista también con la gente de SENASA, que dicen entonces qué especies regulamos nosotros y qué ellos. Entonces, con esa lista, o sea, porque por ejemplo el otro día nos hicieron una consulta de una ave y no estábamos seguros, pero la clase esa estaba dentro de las aves que veía SENASA. Ah, ok, Entonces, para perfecto. nosotros, sí, pero igual ahorita, cuando termine yo mi presentación, ya lo anoté por aquí, le consulto propiamente a Marisol, la compañera encargada de vida silvestre, porque la vez pasada lo habíamos manejado así. Entonces, yo asumo que en todos los casos, digamos, se consultaría esa guía. Ok, si cualquier particular, digamos, que quisiera adquirir, comprar un animal exótico Sí, y que cree, debería... porque precisamente esa era como una ave exótica que traían, o sea, que tenían a la venta acá en el país y ellos necesitaban saber. Y entonces sí, se determinó que eran las reguladas por SENASA. De acuerdo, gracias. Con gusto. Bueno, estábamos en el último, los animales criados y nacidos en cautiverio. Si usted tiene en su casa un animal silvestre y tuvo cría, el hecho de que usted los haya criado o fueran nacidos en su propiedad, digamos ya como una mascota, no les quita la condición, esa tenencia no quita la condición de ser un animal silvestre. Entonces, ahí podemos ver como ejemplos, bueno, estos son como los huesitos y así, pero ¿de qué es fauna silvestre? Todos estos son ejemplos de fauna silvestre. Ahora, ¿qué es flora silvestre? Son todos aquellos organismos nativos que viven en condiciones igual, naturales, ¿verdad? Plantas que hayan sido, al igual que fauna, extraídos de sus medios naturales o reproducidos fuera de ese medio natural. Plantas exóticas también declaradas como silvestres en el país de origen, o plantas nativas o exóticas, productos y subproductos provenientes de especímenes silvestres. Algunos delitos y contravenciones en flora silvestre. Recordemos que la flora es de interés público. El artículo 90 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre establece, bueno, en el capítulo 11 habla de lo que son los delitos de la flora, en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Propiamente el artículo 90 establece que será sancionado con pena de multa de 1 año a 3 meses y 3 salarios base, o pena de prisión de 1 a 3 salarios base y pena de prisión de 2 a 4 meses, y el comiso de las piezas que constituye el producto de la infracción quien extraiga o destruya sin autorización las plantas o sus productos en áreas oficiales de protección o en áreas privadas debidamente autorizadas. También está tipificado el delito de comercio, negocio, tráfico o trasiego. Lo encontramos en el artículo 92 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, que también establece que serán sancionados con pena de multa de 5 y hasta 10 salarios base
o prisión de 3 hasta 6 meses y el comiso de las piezas que constituyan el producto de la infracción, quienes comercien, negocien, trafiquen o trasieguen con flora silvestre sus productos y sus subproductos, sin el permiso respectivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, cuando se trate de plantas declaradas en peligro de extinción. Esta es una agravante del artículo anterior, el que sea una planta en peligro de extinción. El salario base ahorita debe estar cerca de los 500,000 colones, creo, si no me equivoco. Entonces, para que tengan una idea, en este caso sería de hasta 5 hasta 10 salarios base la multa. Algunas de las infracciones, también tenemos las contravenciones, que la contravención en el artículo 104 encontramos tipificada la contravención de extracción y comercio, sin permisos de flora, digamos, en general, dice el 104, será sancionado con multa de un 15% hasta un 30% de un salario base y el comiso de las piezas que constituyan el producto de la infracción quien extraiga o comercie sin autorización del SINAC flora silvestre cuando no se configure un delito o contravención de mayor gravedad. Y el 105 nos dice que será sancionado con multa de un 25% y hasta un 50% de un salario base y el comiso igual de las piezas, quien importe sin autorización del SINAC la flora silvestre exótica. Ahora, los delitos, estos eran de flora silvestre y las contravenciones. Los delitos que están ya regulados, debidamente tipificados contra la fauna silvestre, los encontramos igual en el artículo 93 del 88 en adelante, hablan de los delitos. El 93 tipifica el delito de cazar o capturar vida silvestre o destruir nidos sin la autorización del SINAC. Dice con pena de prisión de 1 y hasta 3 años y el comiso del equipo utilizado y de los animales que constituyen el producto de la infracción cuando la conducta se realice en perjuicio de animales silvestres declarados en peligro de extinción o bien con poblaciones reducidas en cualquier parte del territorio nacional. También con una pena de una multa de 10 a 30 salarios base o pena de prisión de 6 meses y hasta 1 año, el comiso utilizado y las piezas cuando la conducta se realice en áreas oficiales de conservación de la vida silvestre o en áreas privadas debidamente autorizadas y en perjuicio de animales que no se encuentren en peligro de extinción o poblaciones reducidas. El artículo 95 establece la sanción para quienes comercien, negocien, trafiquen, trasegar sin un permiso nuestro animales silvestres. Dice con una pena de multa de 10 a 40 salarios base o prisión de 1 a 3 años. Y con una pena de 1 y hasta 5 salarios base y de 4 a 6 meses cuando se trata de animales que no se encuentren en peligro de extinción ni con poblaciones declaradas. Entonces, veamos que hay un agravante cuando se trata de animales en peligro de extinción. La pena, tanto la multa como la posible pena cárcel es mayor. En el artículo 96 nos establece que una pena de multa de 10 hasta 40 salarios base o pena de prisión de 1 a 3 años y el comiso siempre se realiza el comiso también de las piezas. Cuando se trata de especies cuyas poblaciones hayan sido declaradas como reducidas o en peligro de extinción, así como las especies incluidas en los apéndices de la CIP. En los casos de exportar o importar, ¿verdad? Y también se establece lo que es el delito de la pesca. En el artículo 97 establece
que pescar en aguas continentales en propiedad nacional empleando dispositivos no autorizados que pongan en peligro los ecosistemas. Como que empleando explosivos, arbaletas, atarrayas, estos chinchorros, líneas múltiples, trasmayos. Así dice, como cualquier otro método que ponga en peligro la continuidad de las especies. También existe sanción con una pena de prisión de 1 y hasta 3 años, quien sin previa autorización del SINAC drene, seque, rellene o elimine lagos, lagunas no artificiales y los demás humedales declarados o no como tales. Después también tenemos el delito de introducir o liberar en el ambiente especies exóticas. Veamos que tampoco podemos soltar así como animales que haya usted adquirido y exóticos y que después nada más los quiera liberar. Dice, será sancionado con multa de 10 y hasta 30 salarios base o pena de prisión de 1 y hasta 2 años, siempre que no se configure un delito mayor de mayor gravedad y la pérdida del equipo o el material correspondiente, quien sin la autorización de las autoridades competentes introduzca o libere en el ambiente especies exóticas o materiales para el control biológico que pongan en peligro la conservación de la vida silvestre. También es un delito el arrojar aguas hervidas, lodos, desechos, aguas negras, así como cualquier otra sustancia contaminante a los cuerpos de agua. Tiene una sanción con pena de prisión de 1 y hasta 3 años. Esto siempre que no se configure un delito de una mayor gravedad. Algunas contravenciones que encontramos en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, el artículo 116 indica que será sancionado con una multa de un 25 hasta un 50% de un salario base quien se dedique a la taxidermia o procesamiento en forma comercial de las pieles de animales silvestres sin la debida autorización del SINAC. Igual sanción sufrirá quien no lleve el libro de control exigido. El artículo 110 establece la contravención del cautiverio. Será sancionado con multa de 2 a 4 salarios base. Quien tenga en cautiverio o en condiciones de mascota animales silvestres en peligro de extinción o con poblaciones reducidas y con una multa de un 50% de un salario base hasta 2 salarios base cuando se trate de animales silvestres que no se encuentran en peligro de extinción ni con poblaciones reducidas. En ambos casos procede, ¿verdad? Tanto que sea un animal en peligro de extinción o no, procede la multa y procede el comiso de los animales. Y el 111 establece que quien se dedique a la taxidermia o procesamiento de forma comercial de pieles de animales silvestres sin la debida autorización, bueno, ese ya lo habíamos visto, ¿verdad? Más bien el 116 era el que hablaba de el suministrar alimentos. El 116 nos dice, será sancionado con una multa de 15 y hasta un 30% de un salario base quien sin la autorización del SINAC suministre alimentos o sustancias no autorizadas a la fauna silvestre. Ok, esta es la primera parte que quería compartirles para tener primero como, vamos a ver, el tema de qué es vida silvestre, qué está permitido y qué no está permitido.